La historia del nacido anciano. Historia contenida en el apéndice B de la obra El precioso ornamento de la liberación, escrito por Gampopa, traducido por Khenpo Koncho Gyaltsen Rinpoche, editado por Annika Rinle Chodron y narrado por Jean-Paul Wanmo. La historia del nacido anciano. El capítulo 5 señala que un niño usualmente permanece en el útero materno por 38 semanas. Algunos permanecen 8, 9 o 10 meses. Otros permanecen indefinidamente y algunos incluso permanecen 60 años. El nacido anciano permaneció en el útero de su madre por 60 años. Su historia es la siguiente. Cuando el Buda se quedaba en la Via Kalandaka en Rajgir, había un rico mercader casado con una mujer de su misma casta. Un día concibió a un niño, pero antes de dar a luz al primero, dio a luz a otro. En total, dio a luz a 10 niños, pero el primero aún permanecía en su útero. Después de muchos años, ella se enfermó y le dijo a su marido: «Seguramente moriré de esta enfermedad. Cuando lo haga, opérenme y saquen a este niño por el lado derecho de mi cuerpo». Acto seguido, murió. Su marido invitó a un gran médico y llevaron su cuerpo al cementerio de la madera de sándalo. Miles de personas, incluyendo 6 maestros tirtikas, se reunieron en Rajgir para observar el evento. Buda le dijo a Nanda y a muchos otros monjes que fueran al cementerio para testimoniar el hecho y para que él pudiese luego explicar el karma ocurrido con el niño. Una vez en el cementerio, el gran médico operó a la mujer de su lado derecho y descubrió al niño. El niño ya era anciano, su cara y manos llenas de arrugas y su cabello gris. El niño habló entonces a toda la asamblea y les dijo: «No utilicen palabras duras con sus padres, con el abad, ni con sus maestros. A través de este tipo de karma, he experimentado sufrimientos en el útero de mi madre por años». Buda entonces le preguntó: «¿Eres viejo?». Y él respondió: «Sí, soy anciano». Por ello se le dio el nombre de nacido anciano. Entonces Buda dio vastas y profundas enseñanzas acerca de este tipo de karma a las miles de personas que se habían reunido allí. Muchos de ellos sintieron tal repulsión que renunciaron al samsara. Nacido anciano permaneció como dueño de casa por 10 años y cuando tuvo 70 años se volvió monje bajo la tutela de Buda. Con 25 monjes más, permaneció en retiro de verano por 3 meses en un lugar denominado la Cumbre de los Cuervos. Todos los monjes, excepto nacido anciano, alcanzaron el estado de Arhat. Y así, y puesto que nacido anciano era considerado una persona ordinaria, los monjes lo expulsaron durante la ceremonia del Pravarana. La ceremonia del Pravarana marca el levantamiento de las restricciones del retiro de verano. Él se entristeció mucho por esto. Entonces pensó: «Esta vida no tiene ningún sentido, ningún beneficio. Es mejor morir». Justo cuando estaba a punto de clavarse un cuchillo, Buda pensó que este era el momento de domarlo. A través de sus poderes milagrosos, el Buda lo detuvo de cometer suicidio. El Buda lo instruyó y enseñó de acuerdo a la capacidad de la mente de nacido anciano, y así eventualmente alcanzó el estado de Arhat. Este hecho impresionó a los monjes, que entonces le preguntaron al Buda cuál había sido el karma de nacido anciano. «Por favor, dinos», le rogaron, y Buda les explicó. En el tiempo durante el Buda Kashyapa, el hijo de un mercader se volvió monje y estudió con un arhat. Hubo entonces una gran celebración en el pueblo en donde habitaban, y el monje le pidió permiso a su maestro para ir a la celebración.
Sin embargo, el maestro le dijo: espera, y haz mayores esfuerzos en tus estudios y prácticas. Aun cuando el monje le pidió permiso 3 veces, el maestro se lo negó. Entonces el monje, enfurecido, le propinó duras palabras al maestro. Deberías permanecer en un lugar oscuro por 60 años. Yo me voy al festival. Este monje es ahora nacido anciano. Debido a que usó palabras duras hacia su maestro, experimentó 60 años en el útero de su madre. Debido a que desperdició su sabiduría, le tomó un largo tiempo madurar su mente. Sin embargo, estudió y se volvió un experto en los 5 skandhas, los 18 datus, vacíos, y los 12 vínculos de la interdependencia. De esa causa, y debido a mis enseñanzas, se volvió monje y alcanzó el estado de Arhat. Gracias por escuchar. La siguiente historia que veremos será la historia de la hija del rey Krika. Comienza así. El capítulo 6 cita a las 7 hijas del rey Krika como ejemplo de gente mediocre, quienes están interesadas únicamente en su propia paz.